según las estadísticas del Centro de Datos de Internet, IDC, en 2008 se generaron a nivel mundial alrededor de 0,49 ZB de datos. Si consideramos que un libro contiene en promedio 200.000 palabras, esta cantidad de datos sería equivalente a unos 1.400 trillones de libros, suficientes para llenar aproximadamente 280.000 bibliotecas. Para el 2011, el volumen de datos global se multiplicó por 2,7, lo que implica un incremento anual equivalente a unas 250.000 bibliotecas. Ante este explosivo crecimiento de la información, la inteligencia artificial ya ha surgido como una herramienta clave, capaz de procesar vastas cantidades de datos y facilitar el avance tecnológico en nuestras vidas. Sin embargo, mientras nos beneficiamos de estas tecnologías, debemos cuestionarnos, ¿qué pasará si la IA no solo realiza trabajos rutinarios, sino que accede a nuestros datos y toma decisiones por nosotros? ¿Cómo afectará esto al futuro del empleo y la sociedad? El libro 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari aborda estas inquietudes, explorando las implicaciones de la IA desde una perspectiva histórica y multidisciplinaria que abarca biología, sociología, psicología, filosofía y religión. Harari, historiador con un doctorado por la Universidad de Oxford y autor de bestsellers como Sapiens y Homo Deus, invita a la reflexión sobre los desafíos actuales que enfrenta la humanidad. A diferencia de sus obras anteriores, este libro se enfoca en las cuestiones inmediatas del presente, ofreciendo una guía sobre cómo prepararnos para el futuro en una era de transformación tecnológica sin precedentes. Desde su publicación, 21 lecciones para el siglo XXI ha ganado gran popularidad y ha sido traducido a más de 20 idiomas. Harari examina, en primera instancia, cómo la revolución de la información ha reconfigurado el empleo. En el futuro, muchas personas perderán sus trabajos, lo que puede llevar a una crisis de identidad, ya que el empleo ha sido históricamente una base fundamental para la supervivencia y el sentido de valor personal. Si bien muchos creen que la IA solo reemplazará tareas repetitivas, Harari sostiene que, a largo plazo, incluso profesiones creativas como la de artistas, médicos o abogados estarán en riesgo. La IA posee ventajas significativas frente a los humanos, como la capacidad de conectividad global y la rápida actualización de su conocimiento. Un ejemplo claro de esta ventaja es la posibilidad de que médicos con IA compartan información sobre nuevas enfermedades y tratamientos en tiempo real, ofreciendo diagnósticos más precisos a través de plataformas accesibles desde cualquier rincón del mundo. A pesar de esto, Harari alerta que los nuevos empleos que surjan en la era de la IA, como analistas de datos o pilotos de drones, requerirán habilidades altamente especializadas, lo que podría dejar a gran parte de la población laboralmente desfasada. Además de transformar el mercado laboral, Harari argumenta que la IA cambiará el consumo, influyendo en aspectos como la publicidad y el diseño de productos, al punto de que las preferencias de los algoritmos podrían primar sobre las de los usuarios. Ejemplifica esta tendencia con su propia experiencia. Al escribir su libro, recibió sugerencias de su editor para modificar el texto de acuerdo con las preferencias del algoritmo de Google. Este control algorítmico, sostiene, no solo cambiará la dinámica laboral sino también el valor que como individuos aportamos a la sociedad. Otro desafío fundamental que Harari aborda es la incapacidad colectiva para enfrentar amenazas existenciales como la guerra nuclear, el colapso ecológico y los trastornos tecnológicos. A pesar de la gravedad de estas amenazas, la acción internacional sigue siendo inadecuada, en parte por el persistente nacionalismo y la falta de cooperación global. Harari subraya que, en un mundo interconectado, la cooperación es esencial para mitigar estos riesgos, tal como lo fue en el pasado la formación de tribus para resolver problemas comunes. Sin embargo, advierte que si las naciones siguen priorizando sus propios intereses, los conflictos mundiales serán inevitables y potencialmente más devastadores que las guerras del siglo XX. En cuanto al tercer reto, Harari critica el miedo desproporcionado al terrorismo y la guerra, señalando que este temor es explotado por los propios terroristas para amplificar su influencia. Si bien los ataques terroristas cobran vidas, sus efectos devastadores radican más en el miedo que generan y en las reacciones exageradas de los gobiernos, que gastan ingentes recursos en contrarrestar este tipo de amenazas. Harari pone en perspectiva la letalidad del terrorismo en comparación con otros riesgos, como los accidentes de tráfico o enfermedades crónicas, y sostiene que la respuesta a estos desafíos debe ser racional y proporcionada. En la segunda parte de su libro, Harari aborda la búsqueda de la verdad en la era de la sobrecarga informativa.
A medida que el conocimiento se produce y actualiza a un ritmo vertiginoso, es imposible para los individuos abarcarlo todo, lo que ha dado lugar a una mayor dependencia de expertos. Sin embargo, Harari advierte sobre los peligros de seguir ciegamente estas figuras de autoridad, recordándonos episodios históricos, como el de la Iglesia y la teoría geocéntrica, en los que el poder distorsionó la verdad. Además, subraya la importancia de escuchar a las voces marginadas y reconocer que la búsqueda de la verdad requiere la inclusión de diversas perspectivas, particularmente en un mundo globalizado donde los problemas trascienden fronteras. En la actualidad, todos llevamos a cabo una serie de actividades cotidianas que nos mantienen inmersos en la vida diaria. Sería poco realista sugerir que para comprender el pensamiento de las personas es necesario recorrer el mundo como un mochilero. No obstante, en una sociedad sobresaturada de información y noticias muchas veces no verificadas, no podemos esperar encontrar la verdad absoluta. Sin embargo, debemos ser responsables de nuestras propias percepciones, ser conscientes de nuestros prejuicios y verificar la fiabilidad de las fuentes de información que consultamos. Para ello, Yuval Noah Harari, en su libro, propone dos principios fundamentales para evitar el lavado de cerebro. El primero nos alerta de que la información verdaderamente fiable tiene un costo elevado. Si todo lo que consumimos es gratuito, es probable que seamos el producto de un mercado comercial. Un ejemplo ilustrativo sería, si un magnate nos ofreciera pagar $100 al mes para lavarnos el cerebro durante 1 hora al día, instalando sus prejuicios políticos y comerciales, pocos aceptarían esa oferta. Sin embargo, si este mismo mensaje se transforma en «acude a mi curso gratuito sobre los secretos del éxito», es probable que las filas de participantes estén llenas. Ante situaciones como esta, deberíamos ser cautelosos y preguntarnos si la información que recibimos es confiable o si estamos siendo manipulados. La segunda regla de oro que propone Harari es recurrir a la literatura científica cuando abordamos temas de interés. Este incluye no solo artículos académicos de sitios reconocidos, sino también libros y publicaciones de instituciones académicas respetadas. Aunque los científicos no son infalibles, la ciencia sigue siendo la fuente de información más confiable que la humanidad ha tenido en los últimos siglos. Si alguien se opone a una teoría científica en campos como la política, sociología o psicología, al menos debería entenderla en profundidad y respaldar su postura con pruebas sólidas. Este enfoque crítico nos ayuda a enfrentar el desafío de encontrar la verdad en medio de un mar de información. Sin embargo, esto es solo una parte de la preparación necesaria para enfrentar un futuro cada vez más incierto. Además de buscar la verdad, debemos desarrollar la capacidad de adaptarnos a los constantes cambios. Hoy en día, dedicamos 1 o 2 décadas a nuestra formación antes de empezar a trabajar, esperando una vida lineal y estable hasta la jubilación. No obstante, el futuro es más impredecible, los cambios frecuentes en el mercado laboral nos obligarán a reinventarnos constantemente. Así, la estabilidad ya no dependerá tanto del dominio de habilidades técnicas especializadas, sino de nuestra capacidad para aprender, adaptarnos y equilibrar nuestras emociones. En este contexto, las habilidades generales como el pensamiento crítico, la comunicación, la cooperación y la creatividad serán cada vez más relevantes. Estas competencias nos permitirán adaptarnos a los cambios, aprender de manera eficiente y mantener nuestra estabilidad interna. La inteligencia artificial, por su parte, dominará muchas tareas técnicas, por lo que el valor diferencial recaerá en nuestras habilidades sociales y cognitivas. Una vez dominemos estas habilidades generales, el siguiente paso es encontrar un sentido profundo para nuestras vidas, basado en hechos y no en ficciones. Nuestro cerebro, por naturaleza, se siente más cómodo con narrativas que nos convierten en protagonistas. Esto hace que tendamos a aceptar historias que nos otorgan un papel importante y un propósito definido, como en el caso de las narrativas nacionales o religiosas. Sin embargo, Harari nos advierte sobre los peligros de estas historias lineales, que a menudo simplifican la complejidad de la vida y pueden tener consecuencias devastadoras, como sucede con los conflictos políticos y territoriales en el mundo. Un ejemplo de ello es el conflicto en Jerusalén, donde las creencias sobre la ciudad como capital eterna han sido un obstáculo significativo para la paz. Pero, ¿qué es la verdad? Para Harari, el sufrimiento es la única realidad innegable. La pregunta clave para la humanidad, entonces, no es ¿qué viene después de la muerte?, sino ¿cómo podemos aliviar el sufrimiento en la vida?
Esta búsqueda nos lleva a cuestionar las narrativas simplistas y a evitar discursos políticos cargados de retórica vacía. Conocer la verdad requiere conocernos a nosotros mismos, una tarea que filósofos como Sócrates ya recomendaban hace más de 2000 años. La meditación, según Harari, es una herramienta poderosa para iniciar este proceso de autoconocimiento. Al desconectar de las distracciones externas y observar nuestras sensaciones corporales y emocionales, podemos empezar a comprender mejor nuestra mente. Aunque la ciencia aún no ha descifrado completamente los misterios del cerebro, la meditación nos ofrece una vía para explorar nuestras emociones y pensamientos desde una perspectiva distinta. En resumen, Harari nos invita a enfrentar los desafíos del siglo XXI con una mente crítica y abierta al aprendizaje constante. En una era de sobreinformación, la búsqueda de la verdad se convierte en una responsabilidad individual. No podemos depender únicamente de las autoridades o de narrativas simplistas para guiarnos. En su lugar, debemos utilizar herramientas como la ciencia, el pensamiento crítico y el autoconocimiento para prepararnos para un futuro incierto. Vivimos en tiempos de grandes paradojas. Mientras presenciamos un notable progreso humano, también somos testigos de una inminente crisis ecológica. A la par del avance tecnológico, enfrentamos la amenaza del cambio climático. Por ello, nuestra capacidad para pensar críticamente y cuestionar nuestros prejuicios se torna esencial. Es imperativo que revisemos nuestras creencias religiosas, políticas y sociales, y que nos esforcemos por descubrir la verdad en medio de la confusión. Finalmente, Harari nos recuerda que el tiempo para actuar es ahora. En un mundo tan interconectado, no podemos permitirnos retrasos en la búsqueda de soluciones para los grandes desafíos globales. Los humanos debemos empezar hoy a cambiar nuestra mentalidad para poder enfrentar con éxito el futuro que nos espera.